Bendiciones y bienvenidos a este su programa de la Iglesia de Jesucristo de los Ministerios Llamada Final aquí en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. En esta tarde quiero compartir con ustedes una enseñanza que le titulo ¿Cómo preparar mi lámpara con aceite y salir a recibir al novio? Hemos estado estudiando cómo prepararnos para la venida del Señor. Habíamos estado estudiando también cómo vestirnos como novia para la venida, pero en esta noche quiero compartir contigo cómo voy a preparar mi lámpara con aceite para recibir al novio. Y vamos a ver esta cita. Mateo 25:1 dice: entonces el reino de los cielos será semejante a, número 1, 10 vírgenes, número 2, que tomando sus lámparas, número 3, salieron a recibir al esposo. Es decir, vamos a ver estos 3 puntos acerca de esta representación que dice que será entonces el reino de los cielos semejante a esto, a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Nos da las características para cómo prepararnos para la venida del Señor. Dice primeramente que eran 10 vírgenes. El número 10 nos habla del valor numérico de la letra Yod en el hebreo. Y esta palabra Yod o Yad representa mano en el hebreo y representa que alguien que levanta su mano reconociendo a su creador y esperan la venida del Señor. Es decir, una Yod que está en la Aleph arriba representa la mano de Dios extendida hacia el hombre, y la otra Yod que está abajo representa la mano del hombre subiendo hacia Dios, que se unen en una letra Vav en medio que representa a nuestro Señor Jesucristo, que murió en una Vav. Cuando vemos la palabra cruz o madero en el hebreo, nos encontramos con esta palabra Vav. De tal manera que cuando nos enseña que eran 10 vírgenes, nos está hablando de personas que están esperando, que están levantando manos. Pero estas manos, ¿cómo se deben de levantar? Hebreos 12:12 dice: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es decir, está hablando en un contexto de la venida del Señor, de ver al Señor, pero que para eso necesitamos preparar nuestra vida, preparar nuestra condición, preparar nuestras manos, cómo las levantamos delante del Señor. Estamos en paz con todos, estamos buscando la santidad, y dice aquí el verso 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Es decir, que hay estorbo cuando nosotros tenemos alguna raíz de amargura. Hay diferentes tipos de raíces que pueden afectar, pero aquí hace referencia a la raíz de amargura, porque esta raíz contamina a muchos, y nosotros necesitamos preparar nuestra vida. Es decir, que cuando dice que eran 10 vírgenes, nos está hablando de aquellos que levantan manos al Señor, pero que están preparando su vida interna, es decir, están poniéndose en paz con todos, están buscando la santidad, están quitando todo estorbo, toda raíz de amargura, toda cosa que trate de contaminar a una persona, y así poder levantar la mano al Señor esperando su venida. Apocalipsis 14:4 no solamente dice 10, sino dice 10 vírgenes. ¿Cuáles son las características de los vírgenes? Dice, estos son los que, número 1, no se contaminaron con mujeres. Está hablando de personas que no se contaminan, que buscan la limpieza, que buscan la consagración, que buscan dedicarse únicamente para Dios. Dice, pues son vírgenes. Estos, número 2, son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Es decir, no tienen barreras, no ponen pretextos, no ponen excusas. Son personas que están buscando seguir al Señor en todo momento, en toda área. Estos, dice, fueron redimidos entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Dice verso número 3, y en sus bocas no fue hallada mentira. La palabra griega aquí es dolos.
Está hablando de personas que que no usan su boca para perturbar, que no usan su boca para murmurar, para criticar, para juzgar, personas que tratan de hablar perversidad, sino son personas que no fue hallado en su boca mentira, pues son, dice, sin mancha delante de Dios. Es decir, en otras palabras, los que son vírgenes, está hablando de gente que es sin mancha, que está buscando hacer las cosas conforme a la palabra y seguir los mandatos del Señor. Mateo 25:6 sigue diciendo: y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Es decir, se necesita ver la condición que tienen nuestras lámparas. Ahora, vamos a ver a qué se refiere esto lámparas, porque nos habla la Escritura de varias. Lucas 11:34 dice: la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz, pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. En otras palabras, en el contexto de Mateo 25, lo que está diciendo es que aquellas personas que salen, que arreglan su lámpara para salir a recibir al novio, son las personas que arreglan la condición interna de su vida, porque dice que si su ojo es bueno, también todo tu cuerpo, dice, está lleno de luz, pero si es malo, está lleno de tinieblas. Es decir, que cuando nuestra lámpara la arreglamos, estamos arreglando la condición de nuestra vida interna. No es algo que simplemente por lo externo, tal vez alguien puede llegar y preguntarnos: oye, ¿cómo estás? Sí podemos decir bien, bendecido, pero tal vez internamente estamos con muchas carencias y batallando en nuestro nivel espiritual. Proverbios 20:27 dice: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Aquí nos está hablando de otra área de lámpara, porque dice que lámpara de Jehová, es decir, no lámpara del hombre, no lámpara de otro tipo, sino lámpara del Señor, de Jehová, es el espíritu del hombre. Es decir, que cuando una persona sale, arregla su lámpara, en el contexto de Mateo 25, es una persona que está viendo la condición de su espíritu, porque está escudriñando. Y si una cosa cuesta en esta vida al hombre, es reconocer sus pecados, reconocer sus maldades, reconocer sus errores y poderlos confesar y arrepentirse y volverse al camino del Señor. Es decir, que cuando dice arregla su lámpara, está viendo su condición espiritual, la condición de su espíritu, para poder recibir una restauración y prepararse para la venida del Señor. Apocalipsis 4:5 dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Es decir, siempre que vemos nosotros la referencia de espíritu, vamos a ver que también se refiere a lámpara, pero también se refiere a los ojos. Salmo 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra. Aquí está hablando de otra característica de lámpara, hablando de la palabra del Señor, que es una lámpara también a nuestro camino. Es decir, en todos los aspectos que podemos ver de lámpara, es importante, según el contexto de Mateo 25, que arreglemos esto. Es decir, cómo estoy viviendo la palabra, cómo estoy caminando la palabra, porque el mandamiento, dice en Proverbios 6:23, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Aquí nos está hablando de otro nivel de la lámpara, que dice que por el mandamiento es una lámpara. Cuando nosotros estamos poniendo la bendita Torah delante de nosotros, que nos alumbra, que es como una lámpara, podemos ver nuestra condición y podemos nosotros ver la necesidad que tenemos de Dios. Porque recuérdese de aquel hombre del que habla en Apocalipsis, donde dice que aquel decía: yo soy rico, de ninguna cosa tengo necesidad, tengo todo.
Pero cuando el Señor le habla, cuando la palabra de Dios viene a este hombre, le dice: eres un desventurado, eres un pobre, y le empieza a decir su verdadera condición. De tal manera que nosotros debemos de poner esta lámpara en el contexto de Mateo 25, cuando dice que arregla su lámpara, debemos de alumbrar nuestra vida con la palabra de Dios para ver en qué condición estamos y poder reparar, restaurar, ministrar y podernos preparar para la venida del Señor. Proverbios 20:20 dice: al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Estas son algunas consecuencias que llevan a que se apague la lámpara. Tengo que tener cuidado en la manera que me comporto, la manera que hago las cosas, porque estas cosas pueden apagar la lámpara. Y una de estas cosas es maldecir a padre o madre, maldecir a las autoridades, maldecir a aquellos que están arriba de nosotros como cabeza. Esto lleva a que la lámpara se apague. Proverbios 24:20 dice: porque para el malo no habrá buen fin, y la lámpara de los impíos será apagada. Otra de las cosas que lleva a que la lámpara se apague es ser impío. ¿Qué es ser impío? Cuando una persona sabe cómo hacer lo bueno y no lo hace. Esa es una persona impía. Es decir, que menosprecia el conocimiento de Dios y hace las cosas de una manera equivocada, sabiendo que no es la manera correcta. Cuando una persona es impía, esto produce que la lámpara de ellos sea apagada. Segundo libro de Crónicas 21:7 dice: mas Jehová no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David, y porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Otra de los sentidos de la lámpara es el reinado. La Escritura nos enseña en muchas ocasiones que la lámpara también puede representar al rey que está con nosotros. Y en el contexto de Mateo 25 es salir con la lámpara proclamando el señorío y el reinado de nuestro rey, es decir, confesar su nombre. Hoy en día hay mucha gente que reconoce reyes, que reconoce, vamos a decirlo así, Cristos ungidos, pero sabe que mucha de esa gente, cuando venga el Señor, no va a estar preparada. Por eso la Escritura habla de 5 vírgenes insensatas y 5 que son prudentes. Cuando el Señor Jesucristo habla de la prudencia, dice: a este hombre le compararé con aquel que edifica. Dice, hay un hombre prudente e insensato, y el prudente es aquel que escucha la palabra y la pone por obra. En otras palabras, lo que nos está diciendo es que aquel que escucha atentamente, es decir, como dice la Escritura, la Torah Shema, aquel que está oyendo y que pone por obra, es aquel que es prudente, aquel que tendrá la lámpara encendida y que está proclamando el señorío de su Señor. Segundo libro de Samuel 21:17 nos da otra referencia acerca de la lámpara y que representa un rey. Segundo libro de Samuel 21:17 dice: mas Abisai, hijo de Sarvia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Es decir, que a través de la muerte del rey David se podía apagar la lámpara de Israel. ¿Por qué? Porque él mismo era la lámpara. Ahora, nosotros podemos ver que esa lámpara, como decía ahí en el verso antes leído, veíamos que Dios no quiso destruir a David ni a su descendencia, porque de ahí establecería una lámpara. ¿Quién es esa lámpara? Yeshua HaMashiach. Dice la Escritura que según la carne, Jesucristo de Nazaret es hijo de David, y por eso en muchas ocasiones cuando lo encontraban, cuando hablaban de él o cuando clamaban a él, decían hijo de David, porque él era aquel que representaba el linaje real del rey David.
Ahora, esta lámpara que se hablaba proféticamente está hablando de Yeshua HaMashiach, cuando se le dijo: de tu descendencia nunca faltará quien se siente en mi trono. Está hablando de Yeshua HaMashiach, está hablando del linaje verdadero de David. Y dice la Escritura que él era la lámpara de Israel, el rey David. Pero les vuelvo a repetir, está hablando proféticamente de nuestro Señor Jesucristo. Primer libro de Samuel 2:35 vuelve a hablar una profecía y dice: yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Es decir, siempre habría una unción sobre él. ¿Esto qué quiere decir? Que en el contexto de Mateo 25, que si yo salgo con mi lámpara a recibir al Señor, pero esta lámpara es el reinado en mi vida de la presencia del Espíritu Santo por medio de Yeshua HaMashiach, ¿qué es lo que estoy hablando? Que cuando salgo a recibir al novio, lo que estoy alumbrando, lo que estoy hablando es que Jesucristo es mi Rey y Él está ungido delante de Dios todos los días. Es decir, la unción está en Él todo momento y en mi vida también está, por cuanto Él es mi Rey. Ahora, esto no es solamente de decirlo, no es solamente de creerlo, sino es de vivirlo, de practicarlo, para que se haga una verdad y podamos nosotros ser aquella gente que levanta sus manos como aquellos 10 yad, levantando la yad delante de Dios, las manos limpias, santas, que están encendiendo sus lámparas, que están preparando su espíritu, que están preparando su vida interna por medio de los ojos, que están preparando cada cosa en su momento y quitando todo estorbo para poder estar listos para la venida del Señor. Mateo 25:2 dice: 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, dice, no tomaron consigo aceite. Es decir, que habrá gente, 5 representa el tener un cambio de naturaleza o no tenerlo. Me explico. El número 5 es el valor numérico de la letra Hei en el hebreo. Esta letra Hei es muy interesante. De hecho, son 2 de estas letras las que están en el tetragamatón, que es el nombre divino, el nombre de Dios, y esta Hei representa la existencia, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Esta letra Hei es como la que agregaron al nombre de Abraham para poderlo cambiar de naturaleza o de dimensión, porque antes era Abram sin la Hei, pero una vez agregada la Hei, le cambiaron su naturaleza, su manera de ver las cosas y lo llevaron a otra dimensión. Así como a Jacob cuando le cambiaron su nombre por Israel, es algo similar. Ahora, esta letra, le digo, es la número 5 del alefato hebreo y el valor numérico, por tanto, es 5. De tal manera que nos está hablando cuando dice 5 eran prudentes, es decir, que tienen aquella Hei en sus vidas, que tienen aquella existencia en sus vidas de parte de Dios, es decir, que conocen a aquel que es, que era y que ha de venir, que tienen un encuentro verdadero con Él y que no solo conocen de Él, porque no es lo mismo conocer de Él que conocerlo a Él. Y habrá otra gente insensata que dice aquí que tomaron sus lámparas pero no tomaron consigo aceite, es decir, personas que no tienen esta naturaleza en sus vidas, que tal vez conocen del Señor, saben que el Señor viene, incluso tienen lámparas, se van a estar preparando, pero no tienen un encuentro real con Dios. ¿Cuánta gente hay que tiene 10 años en el Evangelio, 20 años, 30 años, 40 años en el Evangelio, pero siguen siendo la misma persona, haciendo los mismos errores, teniendo los mismos pecados, porque no han tenido un encuentro verdadero con Yeshua HaMashiach? Y eso es lo más importante, tener un cambio de naturaleza, un nuevo nacimiento en nuestra vida para poder desarrollar esta Hei. Ahora, no solamente es levantar manos santas, es decir, 10,
No solo es guardarse para Dios y mantenerse limpio, porque dice 10 vírgenes. No solo es de tener lámpara encendida, porque habrá gente que tenga lámpara encendida, pero en el momento de llegar el Señor no tendrán la suficiencia de aceite para poder entrar. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque la Escritura misma nos enseña, el mismo Señor Jesucristo en Mateo 24, la primera cosa que les enseña cuando está hablando del fin, dice, mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque vendrán falsos cristos, falsos ungidos. La palabra Cristo es una palabra griega que quiere decir ungido. La palabra en hebreo es Mashiach o Mesías, que nos está hablando de exactamente el ungido. Eso es lo que quiere decir, el ungido de Dios. De tal manera que hay gente hoy en día que cree en Jesús. Muchas religiones creen en Jesús, pero déjeme le digo algo, creen en Él, pero no lo han conocido. Y lo tremendo aquí es que cuando dice creer en Él, no es solamente creer en Él, es vivir y practicar lo que Él ha enseñado, que Él realmente sea Rey sobre nosotros, reinando en nuestra vida, reinando en nuestra mente, reinando en todo nuestro ser, para que cuando salgamos con esa lámpara, lo que estamos saliendo, proclamando, es su reinado. Por eso recuerde que el Rey representa una lámpara. Pero si Yeshua HaMashiach, que es el Rey que nosotros proclamamos, saldremos con una lámpara encendida que estará ungida, que tendrá aceite todos los días y que nunca se apagará. Job 29:6 dice, cuando yo lavaba mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite. Estas son dos claves muy importantes para todo lo que hemos hablado hasta este momento. ¿Por qué? Porque una de las cosas que vemos es que siempre hay que limpiarnos, limpiar nuestra vida interna, limpiar nuestro espíritu, limpiar nuestras manos, consagrarnos, buscar la santidad, quitar todo estorbo. ¿Cómo lo hacemos? Por medio de lavar nuestros pies con leche. ¿Por qué leche? Porque la leche representa la palabra no adulterada, por medio de la cual podemos crecer para salvación, como dice la Escritura. Pero si nosotros no lavamos nuestros pies con leche, si no estamos creciendo, madurando, tomando esta leche para el crecimiento, entonces nuestro caminar va a estar sucio, nuestro caminar va a estar degradado y perjudicado. Pero no nada más lavar los pies, sino dice, y la piedra me derramaba ríos de aceite. Cuando Él es nuestra roca, cuando Jesucristo es nuestra roca, hay aceite, hay ríos de aceite que no cesarán. Por eso es tan importante no solamente reconocerlo como Rey y Salvador, sino vivir lo que Él nos enseña. Apocalipsis 1:10 dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, dice, y detrás de mí una gran voz como de trompeta. Está hablando de, si podemos hacer referencia en Mateo 25, de aquel clamor que se oye, ya viene el esposo, se oyó una voz de trompeta, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Está hablando de lo mismo, de las lámparas que ya están dispuestas, que están alumbradas, pero mire qué tremendo, dice, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Dónde es que se mueve, que se manifiesta el Hijo del Hombre? En medio de los 7 candeleros, de aquellos que están dispuestos en su plenitud, que están siendo llenos, que están alumbrados, que están haciendo las cosas como el Señor manda para esperar la venida del Señor. El verso 20 dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Zacarías 4:1 es como una referencia de Apocalipsis 1, y nos está diciendo acerca, dice, me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado, he aquí un candelabro de todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová. Siempre que veamos las lámparas,
vamos a ver también que son ojos y que son espíritus de Dios que recorren toda la tierra. Ahora, cuando está viendo Zacarías esta visión, dice que ve un candelabro y ve unas ramas vertiendo aceite. Dice, hablé más y le dije, ¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y dice, y él dijo, son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Déjeme traducir de una manera correcta. Estos son los encargados de derramar la unción. Y estos son los que están delante del Señor de toda la tierra. Ahora, ¿de qué están encargados estos dos? Están encargados y tienen la unción y la depositan por medio de tubos, como dice aquí, y la depositan en el candelabro. Está hablando proféticamente también de Yeshua HaMashiach y que nunca habrá que falte aceite porque Jesucristo es la luz del mundo. Y como hemos hablado, también el nombre Yeshua se manifiesta en los 7 depósitos de la menorá. Está hablando de Yeshua HaMashiach, de las 7 yod que están ahí, y esa yod nos está hablando obviamente también de la mano que le comentaba. Ahora nosotros podemos ver, mire lo que dice aquí, a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que le estaba diciendo, porque no solo es de salir, no solo es de tener lámpara, no solo es de estar preparándose, es de obedecer el evangelio de nuestro Señor Jesucristo cuando Él se manifieste. Dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos, mire qué tremendo, de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que le creyeron, por cuanto nuestro testimonio, dice aquí, ha sido creído entre vosotros, de tal manera que esto es para no ser excluidos como aquellas 5 vírgenes insensatas que quedaron excluidas por no tener aquel aceite, porque el aceite que se está virtiendo de estos tubos está sobre Yeshua HaMashiach y su iglesia, es decir, que aquellos que verdaderamente son y que están obedeciendo, como dice aquí, porque dice que ellos no obedecen, serán excluidos, pero los que están realmente buscando de Dios, están consagrándose y están reconociendo y creyendo y obedeciendo el evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo, estarán con sus lámparas, porque la lámpara representará también el reinado de nuestro Señor Yeshua HaMashiach sobre nuestra vida. En otras palabras, habrá otra gente que tenga lámparas, pero no tendrá al ungido en ellos. No se verá la unción del glorioso Rey Jesucristo en sus vidas, por cuanto no obedecieron y serán excluidos. En otras palabras, ¿cómo puedo yo prepararme? Tengo que consagrarme, como cada uno de los pasos que vimos, quitar todo estorbo, toda raíz de amargura, toda situación que me afecte, limpiar mis manos, limpiar mis ojos, como dice la misma escritura en Apocalipsis, limpiar mis vestiduras, lavar mi caminar con leche, de buscar ese aceite que me da la roca y poder vivir en obediencia a la palabra, buscar el reinado de Yeshua HaMashiach en mi vida, de nuestro Señor Jesucristo, y así es como preparo mi lámpara para poder estar en aquel día recibiendo a nuestro Señor Jesucristo. Así que yo espero que esta enseñanza sea de bendición para tu vida y que cada uno como iglesia de Cristo podamos nosotros prepararnos, iglesia de Jesucristo, porque hay muchos Cristos y hay tantas cosas que están pasando hoy en día, pero solo hay uno, Jesús, el Cristo, el ungido, el verdadero, el Hijo de Dios, y por medio del cual podemos nosotros vestirnos y podemos nosotros celebrar esa boda, porque Él viene, dice, para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos
los que creyeron, es decir, que están viviendo y que están creyendo la bendición de Dios. Así que Dios te bendiga.